Bendiciones para cada uno, esperando que la palabra que hoy vamos a estar aquí leyendo de el Señor nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estar tocando un tema sobre el desierto florecerá. Tal vez usted conoce un desierto, usted conoce esos desiertos que no hay vida, no hay árboles, y si hay algún arbolito, esos árboles se secan rápido. Es un lugar donde no hay vida completamente nada. Es lo que yo he conocido, porque yo caminé un desierto y yo me acuerdo que en ese lugar, en el día bien caliente y en la noche bien frío, un lugar donde no hay donde cubrirse, porque los árboles están totalmente secos, los que yo encontré, los que yo vi. Pero todo el lugar donde era el desierto, no había totalmente nada que a usted lo pudiera alimentar como una fruta o algo, nada de eso, nada. Y hoy vamos a estar hablando sobre el desierto florecerá. Y Dios usó a un hombre en los tiempos antiguos. Su nombre era Isaías. Y le dio una palabra para que se la diera al pueblo, a los israelitas, en un momento específico. Y lo vamos a estar leyendo y usted se va a ir dando cuenta de qué es lo que estamos hablando en este momento. Vea este mensaje hasta el final y ahí Dios le va a hablar a usted lo que usted necesita saber. Mire lo que nos va a decir aquí en Isaías 35, 1 y 4, del 1 al 4. Lo vamos a leer en una traducción diferente. Y nos dice, Isaías anunció: el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará, porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y digan a los tímidos: anímense, no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Sabemos que la palabra de Dios nos habla de una forma que nosotros la entendemos, pero la palabra de Dios tiene una enseñanza en sí, para que nosotros veamos qué es la esencia de lo que Dios nos está hablando aquí a través de lo que hemos leído en Isaías 35, del 1 al 4. Hemos podido ver en estos tiempos que hay personas que las podemos hasta comparar como con un desierto, que no tienen vida, que viven una vida en sequedad, en lo espiritual. Lo podemos ver. Usted tal vez conoce, yo conozco personas que están como un desierto, totalmente sin vida, secos en sí, secos en sí. ¿Y a qué me refiero? Que cuando usted los ve, ellos tienen vida, ellos caminan, pero dentro de ellos hay una muerte espiritual. ¿Pero por qué? Están viviendo un desierto, su vida es como un desierto. Ellos pueden disfrutar de las cosas, un día disfrutar de algo, otro día disfrutar de otra cosa, pero en sí dentro de ellos es como que hay un desierto, que no hay vida. Pero fíjese que la palabra de Dios le da esperanza a las personas cuando realmente nosotros queremos que todo lo que hay dentro de nosotros que no tiene vida pueda dar vida en las manos de Dios. Porque recordemos, solo en las manos de Dios el desierto va a poder florecer. ¿Cuál es el desierto que tal vez usted o yo estemos pasando? Siempre hay un desierto. Dentro de las personas hay siempre una sequedad. ¿Usted entiende que es una persona seca por dentro?
que necesita el agua. ¿Y cuál es el agua que Dios nos da a nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que va a hacer que la persona pueda empezar a florecer. Y ahí la persona ya no va a vivir en un desierto, sino que va a ver la diferencia entre lo muerto y lo vivo. Aquí nos está dando una enseñanza lo que hemos leído, que aunque veamos a alguien nosotros siendo como comparándolo realmente con un desierto que no tiene vida, en las manos de Dios tiene vida. Tiene vida. Solamente lo que necesita esa persona es venir, ponerse en las manos de Dios, y ahí es donde Dios va a empezar a darle vida a esa persona. Va a empezar a florecer. Como lo dice aquí, la tierra. Usted sabe que nosotros somos tierra. Nosotros, usted y yo somos tierra. De tierra somos nosotros. Y hay tierra que es seca. Y esa tierra seca, Dios la quiere llenar de lluvia. La lluvia, esa lluvia que solo Dios la puede dar. No una lluvia de esa que todo lo que, bueno, no en este tiempo está lloviendo. Pero hay un tiempo que cae lluvia y pasan 3 meses llover y llover y llover. No me refiero a ese tipo de lluvia, aunque sabe que esa lluvia, miren lo que hace esa lluvia. También tomándolo como ejemplo, la lluvia esa que el Señor nos da en un tiempo específico en el año. Esa lluvia cuando le cae a las plantas empiezan a cambiar, empiezan a hacerse verde, las florecitas empiezan a hacerse bien bonitas, bien grandes. Pues fíjese que mire, en este momento estamos recordándonos qué potencial hay en el agua de Dios, esa agua natural. Y esa agua, hay muchos lugares, hay pueblos que esa agua la usan para bañarse, a veces hasta para cocinar. ¿Por qué? Porque en los lugares donde ellos viven no hay agua potable y tienen que usar otro tipo para ellos poder usar para su alimento, y ahí usan el agua que Dios les está mandando. Pero esa agua no es siempre, esa agua es por tiempo, por meses. Pero el agua que Dios nos da a nosotros es para siempre. Ahí la tenemos. En nuestros hogares tenemos una Biblia y ese es el agua que necesita nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que vaya dentro de nosotros empezando a agarrar vida. Y nuestra vida, que era un desierto, empiece a florecer a través de la palabra de Dios. Me gusta lo que dice aquí al final. Fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y digan a los tímidos, anímense, no tengan miedo, Dios vendrá a salvarlos. Como diciéndome a mí, mira, aunque aquellas personas que tú conoces, ya los ves sin vida, ya los ves todos ahí, todos temerosos, todos miedosos, diles que yo puedo cambiarlos, diles que yo puedo venir y hacer que el desierto que ellos están viviendo de su vida cambie y pueda florecer. Aquí el Señor nos está hablando algo a nosotros, que aunque veamos a alguien sin vida totalmente, caminando, pero no está vivo espiritualmente, tiene vida humanamente, pero espiritualmente está sin nada, no tiene nada de Dios dentro de esa persona. Y posiblemente lo han invitado a un lugar donde se predica la palabra de Dios, pero esa persona, como anda tan cargada, que no le ha permitido a Dios que el agua, que es la palabra de Dios, pueda entrar dentro de esa persona. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que la palabra de Él pueda entrar de nosotros para que dé vida. De lo contrario no va a dar vida. ¿Por qué? Porque cuando ignoramos la palabra de Dios, la estamos despreciando. Y una vez el Señor me mandó a decir a mí, y usó una persona, que esa persona no sabía nada de mí, y me dijo,
de que cuando yo le daba una palabra a alguien y esa persona despreciaba la palabra, no me estaban despreciando a mí, sino que era él. Y yo ahí aprendí de que realmente a quien están despreciando es a Dios, no es a nosotros, porque nosotros solo somos instrumentos. Pero en aquel tiempo yo no lo sabía, hasta que esa persona llegó y Dios la usó y me dijo eso. Pero ¿por qué Dios la usó a esa persona? Porque yo estaba pasando un momento difícil, que cuando yo le daba una invitación a una persona de parte de Dios para que fueran a un lugar a conocer de las cosas de Dios, esa persona me lo rechazaba y yo me ponía triste. Siempre me ponía triste, a veces hasta lloraba, porque veía cómo despreciaban lo que yo les estaba dando. Yo les estaba invitando, yo lo que quería era que ellos también recibieran lo que yo había recibido. Pero yo, como estaba apenas empezando en las cosas de Dios, poco a poco el Señor me fue enseñando de que no era en sí a mí que me estaban despreciando, porque yo me ponía a llorar. Cuando alguien me decía, vamos a ir a la iglesia, y yo llegaba y les tocaba la puerta, y esa persona no abría la puerta, yo me iba triste. Y yo no me gozaba en la iglesia, porque yo me iba bien triste. Y todo eso el Señor me lo fue quitando. Y cuando me dijo esa palabra, ahí fue que yo dije, wow, cómo el Señor lo ayuda a uno cuando uno más está necesitado de una palabra de parte de Él. Tantas cosas que el Señor me ha hablado a través de hombres y mujeres que Él ha usado. Por eso le digo, mi hermana y hermano, Dios quiere que aquellos que tienen un desierto dentro de ellos, sacar ese desierto. ¿Para qué? Porque Dios quiere sembrar algo dentro de esa persona. Pero démosle la oportunidad a Dios para que sea Él el que haga ese cambio dentro de nosotros. Si aquí el Señor usó a este hombre para decirle a ellos esto, que iba a florecer el desierto y la tierra seca iba a dar fruto y que todo el mundo se iba a alegrar, lo dice en esta versión, que todos se iban a alegrar. ¿Por qué? Porque cuando usted ha conocido a alguien que no quiere nada con Dios, esa persona está pero bien cerrada y dice no y no y no. Pero cuando de repente viene el Espíritu Santo y empieza a convencerlo y usted empieza a ver los cambios en esa persona, usted se alegra por lo que Dios está haciendo. Así es como está diciendo esta versión. Todos se van a alegrar cuando veamos a aquellas personas que nosotros pensábamos que no tenían vida, empiezan a dar vida por dentro y se les empieza a ver por fuera la vida que Dios está depositando dentro de ellos. Alegrémonos cuando veamos lo que Dios está haciendo en una persona, cuando Dios está cambiando a una persona. Alegrémonos, porque eso tiene que ser así. Los hijos de Dios se tienen que alegrar con lo que Dios está haciendo a través de los hombres y las mujeres que Él está usando, llevando una palabra para llevar a aquellas personas que están necesitadas de algo específico. Yo sé que hay personas, posiblemente vayan a ver este mensaje, personas que están así, viviendo en un desierto, que todo lo que hacen, sienten que no tienen vida total. Lo hacen porque ya no saben qué hacer, pero no hay vida dentro de ellos. Y ellos quieren cambiar, pero el único que los puede cambiar no es el hombre, es Dios. Dios usa al hombre, pero quien lo cambia es Dios a través del Espíritu Santo. Y ahí es donde empiezan los cambios. Ahí es donde empezamos a ver aquello que nosotros pensábamos que nunca iba a dar vida, empieza a dar vida, empieza a florecer. Esa persona empieza a ver las cosas, las maravillas de Dios. Todo cambia en esa persona. Así es que mi hermano, mis amigos, todos los que ven este canal, alegrémonos cuando Dios está haciendo algo en una persona que nosotros nunca pensábamos que esa persona iba a ser transformada. Dios quiere cambiar ese desierto
en vida, quiere dar, como lo dice aquí, quiere dar ese florecer en esa tierra seca. Dios quiere regar esa tierra seca con el agua, esa agua que es la vida de Dios. Cuando esa agua viene dentro de nosotros, es vida. Es una vida que no se puede comparar con nada. Es algo como que algo especial. No se puede ni explicar, pero es algo muy hermoso cuando el agua de Dios entra en nosotros, que éramos un desierto total. Usted sabe, los desiertos no hay vida. El que conoce un desierto sabe que no hay vida. Usted desea llegar, cuando vaya caminando en un desierto, usted desea llegar a un árbol, por lo menos para poder cubrirse debajo de un árbol que tenga bastante ramas o que esté bien cubierto de verde arriba, pero no tiene nada, está seco. Solo las ramas y todas secas, no hay cobertura. Y por eso es que Dios a través de esto nos está hablando a nosotros que Él, a aquellas personas que miramos que no tienen vida en sí, espiritualmente, Dios los puede cambiar, Dios puede transformarlo. Así es que nosotros, los que ya estamos caminando, que el Señor siga obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de nosotros, orar para que el Señor siga trabajando dentro de nosotros, y cualquier sequedad que haya dentro de nosotros, que el Señor la saque, que el Señor nos siga nutriendo a través de su agua, que es la palabra de Dios. Vamos a finalizar en este momento. Gracias por los que se quedaron hasta el final, y si les gustó lo que la palabra de Dios les trajo hoy, pues denle una manito para arriba. Para la gloria y honra del Señor estamos haciendo esto porque queremos seguir aprendiendo de lo que la palabra de Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Bendiciones para todos.